Aquí iniciamos. Buenas noches, comunidad sanmartiniana. Soy Camila Inga, del cuarto año C, y junto a mi compañera Xiomara Cueva, del tercer año A, vamos a entrevistar a Guillermo, que es gestor de instituciones educativas, investigador, líder de proyectos de innovación y proyectos pedagógicos, docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ex vicedecano del Colegio de Profesores del Perú en Lima Metropolitana y escritor de temas históricos de nuestro país. En esta oportunidad iniciamos la entrevista haciendo uso de una técnica de recolección de información denominada entrevista semiestructurada, y el tema gira en torno a la identidad cultural, el cual es fortalecido todos los años por los integrantes del proyecto ISMA, Identidad Sanmartiniana, al cual pertenecemos Xiomara y yo. Le damos la bienvenida al maestro Guillermo, que estamos muy contentas de tenerlo en esta entrevista y agradecemos su aporte para nuestro proyecto y nuestra IE. Creo que deberíamos iniciar la entrevista conociendo un poco más sobre usted. ¿Por qué eligió ser maestro? Bueno, en primer lugar, Camila, muchísimas gracias. Creo que ser maestro digamos, es una especie de herencia, sin que yo sepa de repente, de parte de mi madre. Mi madre también ha sido profesora, desde muy pequeño le he acompañado a las escuelas donde ella trabajaba, en Ayacucho en primer lugar, después por Huancavelica y después por Junín. Así es que me gustaba porque, bueno, veía que todos los niños jugaban, yo participaba con ellos, jugaba con ellos también, ¿no? Así conocí distintos lugares, distintas idiosincrasias, distintas formas de hablar, ¿no? Y realmente esa vivencia, poco a poco, a mí me hizo despertar una especie de, primero, sentimiento hacia la enseñanza, hacia el compartir, hacia el interaprendizaje, y también ya un tema de conciencia de cómo, digamos, uno, ser maestro, es valorar que uno debe cumplir con desarrollar a cada una de las personas que de alguna manera llegan a tus manos, y esa es una forma de contribución al desarrollo del país. Entonces, eso desde muy pequeño. Así es que de forma natural eh, recaí pues en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y luego ya en los colegios Mariano Melgar, luego pasé por Rosa Pérez Liendo, luego por la Institución Educativa Argentina y actualmente en la Institución Educativa República Federal de Alemania. Hice temporadas, digamos, de enseñanza y de capacitación en otras regiones. Así es que, de alguna manera, estoy ligado sentimentalmente y mentalmente al acto de educar, siempre pensando en la educación, pensando qué es lo que podemos hacer para hacer un aporte al desarrollo de las nuevas generaciones del Perú, ¿no? Porque este Perú necesita ser grande, ¿no? Necesita ser libre, necesita que cada estudiante tome sus decisiones pensadas y sean buenas personas. Así es que eso principalmente ha sido el eje de todo mi trabajo, ¿no? Maestro Guillermo, muchas gracias por comentarnos. Gracias por Xiomara, me comentarnos. gustaría, Xiomara, un ratito, no te escucho bien, discúlpame. Muchas gracias por su comentario, maestro Ah, Guillermo. La dime, ahora segunda sí. pregunta, la segunda pregunta es, ¿por qué se dice que el
Mm, ¿Por qué se dice que es generador de cambios? El- Mira, mm, el ser humano se ha desarrollado con cambios constantes, ¿no? Viene desde el proceso de hominización y después entra al proceso de humanización. Se supone que el ser humano, cuando estamos hablando de educar nuevas generaciones, deben ser generaciones mucho más humanas, mucho más perfectas, mucho mejor que las generaciones anteriores. No peor, pero nuestra historia, en general, la historia universal, a veces hace que haya involuciones. O sea, hay generaciones que se comportan peor que las anteriores, pero siempre hay nuevas generaciones que las hacen superar. Entonces, el proceso educativo es un proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento del ser humano como tal. Entonces, eso es la idea principal que yo sigo, ¿no? Y a través de qué es que vas a mejorar al ser humano es a través de los valores principalmente, porque si no hay valores o si los valores se reducen, realmente no estamos haciendo una labor completa. Y tenemos que ser conscientes que los valores se crean o se sistematizan. Por ejemplo, el libro más antiguo que sistematiza los valores es la Biblia, pero luego cada etapa histórica crea valores que los hace mucho mejores, mucho más humanos. Entonces se supone que la educación actual debería ser que todos los valores humanos que se han creado a través de la historia universal tenga que ser atendidas y tenga que ser aplicadas en las nuevas generaciones. Así, obviamente, una nueva generación tendría que ser superior a las otras. Entonces, más o menos, esa es la idea que, digamos, que desarrollamos en la actividad, ¿no? Estamos cumpliendo 200 años de proclamación de la independencia en nuestro país. ¿Cuánto diría que hemos avanzado en la construcción de nuestra identidad cultural? Ya, mira, nosotros tenemos 200 años de independencia, estamos cumpliendo, pero primero, ¿no? ¿Con qué idea surge la independencia? Surge con la idea que seamos una república independiente y luego democrática. El problema es que dentro de estos 200 años siempre han habido momentos en los cuales se ha querido implantar la democracia y luego hay interrupciones de dictaduras que hacen retroceder. Pero al mismo tiempo, la idea democrática surge en las élites de Lima metropolitana principalmente y algunas regiones, pero la difusión de la idea democrática casi siempre se ha quedado en estos pequeños sectores y luego en la capital, y poco a poco, ya a través de los 200 años, han ido extendiéndose a nivel nacional. Pero no está completa esa idea porque en primer lugar, todavía hay pensamientos de carácter, digamos, dictatorial, ¿no? Es decir, que muchos creen que los problemas se resuelven imponiendo, sobre todo los problemas sociales, ¿no? Y otros, obviamente, reconociendo al otro, ya sea diferente y respetando. Se supone que esa es la idea democrática. Entonces, nosotros en nuestro país tenemos una complejidad cultural, tenemos diversas culturas. Cada pueblo tiene su propia cultura, incluso una mini cultura. Si viajamos de un pueblo a otro pueblo, vamos a ver que no solamente se diferencian en la forma de bailar, en la forma de tocar música, algunas costumbres, en la vestimenta, ¿no? Pueden hablar un mismo idioma en una gran zona, en otra zona ya se habla otro idioma, otro dialecto, etcétera. Entonces, esa complejidad cultural en primer lugar, ha sido antes no incluido en el tema de la democracia, ni en el tema del poder del Estado, ni nada por el estilo, ni siquiera en la educación. Recién, estos últimos 20 años de repente, o 10 años, se está tomando en cuenta el tema de la interculturalidad, es decir, el aprender del otro, pero todavía estamos en un comienzo.
¿Por qué? Porque todavía hay amplios sectores de la población en la cual aún son discriminados, aún muchos por un tema de carácter económico, un tema de carácter cultural o académico, menosprecian a otros sectores. Entonces, esa tarea es una tarea que todavía falta, pero dentro del sentido democrático. Es decir, si tú eres demócrata, tienes que saber reconocer al otro. No importa su color, no importa su condición económica, no importa la forma idiomática, etcétera. Más bien es la oportunidad de aprender uno del otro. Entonces, ese interaprendizaje cultural va a formar pues a un país que tiene disgregación cultural en un país que aprende uno del otro y vamos a ser un país mucho más culto. Pero eso depende mucho de las personas, de sus actitudes democráticas y de que sea pues una política de Estado que así deba realizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay un avance? Sí hay un avance, pero todavía estamos en un inicio de reconocer mejor los avances, o digamos, reconocer a la cultura de los otros, mejor dicho. Maestro Guillermo, la otra pregunta es, ¿Cómo? cómo se manifiesta la pluriculturalidad en nuestro país? Perdona, no te escuché bien. ¿Puedes repetir otra vez? La pregunta es, ¿cómo se manifiesta la pluriculturalidad en nuestro país? Ah, ya. Mire, a diferencia de otros países, en el caso boliviano o en otros casos asiáticos, en nuestro país, creo que hace 60 años atrás hay mucha mezcla cultural, sobre todo en la capital. ¿Por qué? Porque el tema de la migración, que desde los 40, 50 del año pasado, eh, ha hecho de que aquí en la capital se mezclen diferentes personas eh, de diferentes culturas. No es raro, y hasta ahora se ve que haya familias donde mamá es de Cajamarca, papá es de Ica, ¿no? En otras familias, cusqueños con puneños, puneños con piuranos, etcétera. Entonces, el hecho de traer una cultura hace que esta pareja en la familia tenga un aprendizaje intercultural y esta es la que de alguna manera sirve como herencia a las nuevas generaciones. Eso se ha dado desde la familia, eso se ha dado desde la familia. Entonces, esa complejidad cultural recién en los últimos tiempos sale pues el reconocimiento de la multiculturalidad del país en el sentido de que hay zonas extensas que hablan quechua, que tienen una música distinta, es muy distinto la sierra con la costa, con la selva, norte, centro y sur son muy distintos, entonces lo que se ve ahora es la necesidad de que estas manifestaciones culturales se expresen mucho más claramente en eventos culturales, en el tema de la educación, aunque hay colegios muy adelantados que, por ejemplo, ya desarrollan danzas, desarrollan ferias gastronómicas, etcétera, mostrando la cultura y al mismo tiempo la interculturalidad, es decir, el aprendizaje entre las distintas culturas. Pero esto se inició en las familias, aquí en Lima, y también en provincias se da. Hay personas que del norte, por ejemplo, han ido a estudiar a Ayacucho en la Universidad de Huamanga y se casaron y se quedaron ahí. Hay personas que de Puno se han ido a estudiar a la Universidad del Centro y se han casado con huancaínas. Y así, o sea, eso se da. El tema es que hay que reconocerlo. Nosotros en el país, al parecer, somos un país mucho más mestizo, o sea, mucho más mezclado. No hay una poblaciones netamente indígenas o puramente indígenas. Quizás algo en la selva, pero todavía en porcentajes muy pequeños. Entonces, así se podría manifestar la interculturalidad, porque ahora vemos músicos que, por ejemplo, a expresar su música, mezcla ritmos culturales.
¿no? Por decir, cantan una cumbia, pero ya hay algo de huayno dentro de su repertorio, ¿no? Y algo de música de la selva también. Es decir, están recogiendo las expresiones culturales de diferentes regiones y son parte de su propio repertorio, y eso también es una manifestación de interculturalidad musical. En la gastronomía, lo mismo, ¿no? En la gastronomía también sucede esta situación, por eso es de que ahora el Perú es considerado como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo, ¿no? Entonces ahí se está expresando, simplemente hay que continuar desarrollando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, no perder las raíces. O sea, ¿a qué me refiero? A que las nuevas generaciones lo que van a hacer es mezclar, voluntario e involuntariamente mezclar culturas, desarrollar y a partir de ahí surgir unas nuevas culturas muy peculiares, pero lo que no se debe perder es la raíz, es decir, cuál es tu zona de origen y cuál es la característica cultural de esa zona de origen. Hasta cierto punto, en cultura existe una parte conservadora y una parte también innovadora. La innovación lo hacen las nuevas generaciones, pero no debe olvidarse de las raíces. ¿De qué manera se podría plantear la educación intercultural desde la escuela? Bueno, la escuela, en la escuela tiene que ser un centro en el cual el estudiante sea un estudiante de pensamiento democrático, pero a partir de desarrollar el sentimiento por su país y de su localidad, incluso de las raíces de donde son sus padres. Porque si nosotros reconocemos, por ejemplo, de que nuestro padre, yo puedo haber nacido en Lima, pero si mi padre es de Ayacucho y mi madre es de Piura, entonces lo primero que tengo que hacer es conocer mi raíz, es decir, cultura ayacuchana, cultura piurana. Y el tema es cómo expresar eso, cómo lo expreso mediante un baile, mediante un canto, mediante un tipo de vestimenta, mediante un plato típico de la zona, etcétera. O sea, nosotros tenemos el deber de alguna manera hacer eso. Entonces, el profesor consciente debe recoger esa realidad, porque es una realidad de esa familia, debe saber reconocer esa realidad y hacer que cada estudiante manifieste esa realidad a través de una danza, a través de la gastronomía, a través de una canción, a través de un tipo de vestimenta, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al hacer un tipo de proyecto de esa manera, hace que los demás estudiantes observen y aprendan de la cultura del otro. Entonces, ya eso ya es, digamos, la idea de innovación que puede desarrollar el profesor para que esa interculturalidad se manifieste, ¿no? Hay culturas distintas. El tema ahora es cómo intercambiar, ¿no? Interaprender. Y eso solamente a través de que todos los estudiantes manifiesten sus raíces en las aulas, en los patios. Y para eso puedes hacer, pues, proyectos de innovación, de ferias, por decir, ferias gastronómicas, un evento de danzas que se hace, también puede hacer un concurso de cuentos regionales, ¿no? Cuentos regionales, historias regionales, de vestimentas, etcétera. O sea, ya eso es parte del proceso educativo con la idea de interculturalidad, porque no todo es, digamos, conocer solamente una historia o solamente hacer matemática, sino manifestar la realidad de nuestras familias, vivirlo y aprender del otro. Entonces uno se hace más peruano porque conoce más culturas diferentes a la nuestra o a la de nuestras localidades. Bueno, con mucha pena hemos llegado al final de esta entrevista, cuyo propósito es sensibilizar a nuestros compañeros para que se involucren en los problemas que no solo son de su comunidad, sino también de nuestra IE, y con nuestros maestros, quienes buscan cada día movilizar nuestras diversas habilidades
y capacidades para desarrollar nuestras y así lograr aprendizajes más significativos y perecederos. ¿Le gustaría dar algunas palabras finales, maestro Guillermo? Bueno, mis palabras pueden ser lo siguiente, ¿no? Primero, vamos a descubrirnos nosotros mismos, ¿no? De dónde somos, qué raíz tenemos y amar lo que descubramos, porque es nuestro. Vamos a tener nosotros la sorpresa de descubrir que de repente mi papá, ¿no?, es de una zona, mi abuelo de otra zona, etcétera, y vamos hurgando parte de la historia familiar para recoger toda la herencia cultural que cada uno de nosotros tenemos. Segundo, de que ser conscientes que nosotros somos producto de esa combinación cultural que nos ha dejado en herencia nuestros ancestros y que podemos, primero, sentirnos orgullosos de ello, sentirnos bien con ello, seremos diferentes, no importa, pero es un don que nosotros tenemos y que le podemos compartir con otro, ¿no? Así como a veces en un compartir todos hacemos una comida y nos alimentamos, también el compartir cultural, ¿no? De que tú aprendes de mí y yo aprendo de ti en la cultura, eso ya es interculturalidad. Entonces, eso hacerlo siempre, ¿no? En cantos, en baile, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué es importante hacer esto? Porque tú tienes que reconocer que el otro es diferente, pero es igual a ti al mismo tiempo. Tiene los mismos derechos. Puede hablar quechua, puede hablar aymara, puede hablar un idioma diferente de repente en el país, pero ese que es otro y ese que es diferente al mismo tiempo como ser humano y ante la ley somos iguales. Y eso implica un pensamiento democrático. No es que tú impongas tu cultura, ni el otro te imponga tu cultura. No es que tú impongas una idea, ni el otro te imponga una idea, sino que ustedes, sabiendo el valor que ustedes tienen, compartir, pero a través de un diálogo. En ese diálogo puede haber nuevos proyectos que pueden hacer de manera conjunta, que puedan hacer engrandecer sus familias, sus colegios y también al país. O sea, eso tiene que ser firme para que no se pueda perder, ¿no?, la idea de igualdad, ¿no?, la idea de que somos iguales, aunque seamos diferentes. Y no podemos perder el respeto, ni faltar al respeto, ni que nos falten al respeto. Esa idea es lo que de repente podría darles como mensaje a ustedes, porque este país, si quiere ser justo, nadie debe ser excluido. Todos debemos participar, pero siempre en la senda del bien, como buenas personas, de acuerdo a las leyes y sobre todo a los valores morales. Si no hay valores morales, empiezas tú a aprovecharte del otro y eso no vale. Agradecemos su valioso aporte, maestro Guillermo, y esperamos que tenga un bendecido martes. Muchísimas gracias, Camila, Xiomara y también a la profesora Marlene por esta entrevista. Con mucho gusto, siempre para servirlos a ustedes.